Pues qué tal, ¿cómo están? Me da mucho gusto volverles a saludar el día de hoy domingo, que amaneció un poquito nublado, pero eso no es otra cosa más que darle gracias a Dios en todo, dice la palabra, que debemos de darle gracias por todo lo que Él nos da, por el hecho de estar juntos, por el hecho de estar con familia, por el hecho de estar incluso en esta integración que la cuarentena nos ha llevado. Y pues el día de hoy quiero dar las gracias a mi hijo que está detrás de todo este proyecto de producción. ¿Se acuerdan que hace 15 días empezamos a transmitir solamente audio? Ahorita ya tenemos video y ya estamos integrando más cosas. Tenemos ahí un programita que es un pequeño... estoy sorprendido porque esto es lo último que aprendimos en Hagai, en la última experiencia. Quiero decirles que estuve en un curso donde nos enseñaron esta nueva realidad usando la tecnología, pero sobre todo tratando de hacer las cosas mejores para cada uno de ustedes. Entonces ahí aprendimos muchas cosas, las estamos practicando. Recuerden que todo es aprendizaje y práctica. Entonces aquí mi hijo pues se integró en esta nueva propuesta que estamos haciendo para poder estar cerca de ustedes y pues vamos a empezar lo que es el día de hoy. ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios? Oramos para que Dios sea el que nos guíe en esta ocasión y pues que Él permita, su Espíritu Santo permita que podamos agradarle y que Él nos acompañe en esta ocasión. Y siempre, por supuesto, vamos a orar. Padre mío, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que tú permites, Padre, que las cosas suceden. El corazón no deja de latir, el torrente sanguíneo no deja de caminar, no deja de correr. Y eso es motivo suficiente para entender que la vida que proviene de ti, que emana de ti, pues viene y nos nutre, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Permítenos que nuestra mente y nuestro corazón puedan ser sembrados dentro de lo que es tu reino para que podamos estar fértiles, Señor, expectantes de lo que tu palabra quiere decirnos el día de hoy. Te queremos dar gracias, Padre, por todos los que están conectando y que tú pongas la inquietud para que aquellos que no lo han hecho lo hagan, Padre. Que la sed de tu palabra, Señor, se manifieste en sus vidas y que ellos puedan entender que lejos de pensar que estamos a distancia tuya, estamos cada vez más cercanos a ti. Que ahora tan solo comprender el teléfono celular, ahora, Señor, podamos servirte de esa manera. Que si bien es cierto que el teléfono a veces se convierte en un distractor permanente de nuestras vidas, ahora ese teléfono sirva, Padre, para que podamos estar cerca y conectados con tu Espíritu Santo. Padre, perdona nuestras ofensas, Señor, así como perdonamos a quienes nos ofenden, para que podamos cada uno de nosotros, Señor, decir, tú eres bueno y eres el Rey de Reyes por siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, me gustaría en principio, hermano, que me pudieras, si alguien tiene su cámara abierta, que nos pudiera hacer una señal o nos mande un mensajito para saber si se está escuchando, si se está viendo bien. Te quiero recordar que para lo que es el desarrollo de lo que es tengo ahí a los hijos de Silvia, a ver, ¿se escuchan bien? Quiero tomarlos como referencia, a ver, que me dicen, sí, me están diciendo que sí, ¿verdad? Sí, bien, qué bueno, mira, bien guapos como siempre. Sí, se escucha bien y se está viendo bien. Qué bueno. Me da mucho gusto. También por ahí tenemos a Cintia. Tenemos a Princesa, ¿cómo estás? La hija de Cintia. Cintia, ¿se escucha bien, hija? ¿Sí? Qué bueno, se escucha y se ve bien. Bueno, pues les voy a recordar, por favor, que lo que es el teléfono lo usen en el formato horizontal, es decir, acuéstenlo para que el formato y la presentación que el día de hoy preparamos se pueda ver bien, no se vayan a cortar los textos, sino que puedas cambiar el formato de lo que es pues esta prédica que preparamos para el día de hoy. Pues bueno, hermanos, me gustaría dar paso inmediatamente a lo que es la prédica y me gustaría decirles que el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el pensamiento de Dios. Entonces vamos a pedirle a mi hijo que empiece lo que es la presentación. Y esto que preparé el día de hoy, fíjate que estuve leyendo, escuchando muchas cosas durante la semana y Dios puso en mi corazón que pudiéramos hablar sobre lo que es esto del pensamiento de Dios. Y cuando nosotros hablamos del pensamiento de Dios, quizás pudiera parecer un tema bastante complejo si quisiéramos
entender el qué piensa Dios, porque la palabra pues finalmente es extensa, se explica a sí misma, pero al mismo tiempo quiero decirte que sería muy amplio el tratar de entender qué es lo que Dios piensa en cada momento. Lo que sí podemos entender es su lógica, el cómo Él hace que su pensamiento fluya en relación a nosotros. Y una de las cosas que quiero decirte es que el pensamiento de Dios tiene que ver con algo que está centrado en ti. Esto del pensamiento de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios desarrolló todo un esquema, Dios hizo todo lo necesario para que tú y yo pudiéramos ser el centro de su pensamiento. El día de hoy quisiera reflexionar sobre esta parte de cómo Dios nos tiene a nosotros colocados y nos tiene de una u otra manera involucrados en este desarrollo de su pensamiento, en esta finalidad de su pensamiento, y quisiera que el día de hoy pudiéramos ver lo que es esta parte que nos está pues obviamente viendo. Vamos a pasar a la siguiente. Lo primero que quiero que entiendas es que Dios existe en su Trinidad. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es que sean tres dioses, no es así. La Trinidad implica que es un solo Dios en tres personas. Es decir, es como, yo lo explico siempre de esta manera, es como el agua, que en esencia es lo mismo, hidrógeno es oxígeno, H2O, entenderán mucho más los jóvenes y los que algún día nos dieron la fórmula química, pero puede presentarse en tres estados, puede presentarse en estado sólido, líquido y gaseoso, pero la esencia sigue siendo siempre la misma. Entonces, cuando hablamos de que es un solo Dios en tres personas, hablamos de que las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen una individualidad en la función que ejercen, pero que tienen una unidad. Quizás para nosotros es un concepto espiritual, en donde tres personas se unen en una sola para conformar una sola esencia que le llamamos Dios. Cada una de ellas es divina. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que de manera separada, vamos, si pudiéramos decirlo de esa manera, si de cada una conserva características que Dios siempre ha manifestado. Si tú observas al Padre, tendrá características muy similares a las de Jesucristo y a las del Espíritu Santo. Estas características se comparten y obviamente conforman lo que es Dios. Y para que no quede duda sobre esto, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y fíjate que este principio viene en el libro de Deuteronomio, y Deuteronomio, acuérdate que es un libro que se volvió a escribir cuando las generaciones de los hijos del pueblo de Israel se estaban olvidando por haberse mezclado y juntado con otros pueblos, se estaban olvidando de los principios importantes de nuestro Dios. Y entonces se manda a escribir nuevamente este principio y les dice: a ver, hijos, a ver, nietos, aquellas generaciones que se están olvidando de Dios, acuérdate, Jehová nuestro Dios, Jehová solo es uno. Es lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque se estaba compartiendo una forma de pensar cultural con otros pueblos que hacían creer que las cosas tendrían que funcionar de una manera distinta, porque ellos estaban creyendo en otros, estaban mezclando con las creencias de otros dioses y empezaban a creer en Baal, empezaban a creer en otras entidades que no necesariamente o en lo absoluto tenían que ver con Dios. Entonces, por eso se vuelve a escribir este principio. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Era el hecho de decirles: no hay más, tan solo es uno es suficiente, uno es aquel que tan solo debemos de creer en él. Jehová no comparte su gloria con absolutamente nadie. Y cuando esto se da, estamos hablando de que la unicidad de Dios es aquella donde dice que las tres manifestaciones son una, pero al mismo tiempo Dios no puede compartir su concepto, su gloria, su reconocimiento absolutamente con nadie. Entonces, esto es un principio que viene desde el Antiguo Testamento.
Y aquí vemos una ilustración en donde te coloco que Jehová en el principio estuvo en la creación. Y cuando Jehová estuvo en la creación, Él lo que hizo fue diseñar todo un esquema en donde creó al hombre y a la mujer de tal manera que vivieran en el paraíso. Acuérdate de ese concepto importante. Jehová creó más bien del polvo, hizo al hombre y del hombre sacó a la mujer con un solo principio: que fuera feliz. Imagínate lo que es Adán y Eva estando en el paraíso, donde no tenían necesidad de vestirse, donde no tenían necesidad de sembrar, de trabajar, tan solo tomar el alimento que necesitaran y pudieran ser la contemplación. Yo me imagino Dios a gusto. Dice que cuando vio al hombre, vio que todo era bueno, es decir, evaluó esa característica del hombre y se dio cuenta que había hecho algo conforme a su imagen y semejanza. Yo aquí veo a un Dios amoroso que contempla su creación, y entonces al ver su creación, Él ve características que son suyas, y entonces entiende esa satisfacción amorosa en donde dice: vio Dios que todo era bueno para él. Y entonces encontramos a este Jehová como ese padre de la creación en el principio, pero posteriormente vemos a un Jesús. El Padre diseña lo que es esto, el hombre peca a través de lo que es su caminar, a través de su decisión, y entonces Dios hace todo lo posible, Dios Padre hace todo lo posible a través de la historia de lo que es la humanidad, para que siempre estén en constante yo diría reconciliación. ¿Qué significa esto? Que el Padre nunca dejó de amar a su creación. Por ello, todo momento mandaba profetas, por eso todo momento hablaba a través de su bondad, a través de su misericordia, a través de su gracia, hablaba lo que era su pueblo. Y entonces lo que hacía era mandar a gente para que pudiera reconciliarse y decirle: arrepiéntanse de su manera de vivir, cambien sus caminos, dejen la idolatría. Empezaba él a hablar de diferentes maneras para que su pueblo encontrara la reconciliación. Y entonces, cuando Jehová se da cuenta que el hombre insistía en permanecer lejos de su creador, lejos de esa relación paternal que tenía con Jehová, en ese momento lo que empieza a diseñar, o más bien había diseñado, es la venida de un hijo que él amorosamente mandó, llamado Jesucristo. Y aquí encontramos la otra parte de su pensamiento. Jehová, siempre queriéndose reconciliar con su pueblo, le manda a su hijo venir a la tierra para que él cumpla nuevamente esa reconciliación bajo otro formato, el nuevo pacto, incluso dice la Biblia. ¿Y para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en ese vínculo permanente con nuestro Dios. Y entonces dice: ¿si en qué momento aparece el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo está desde el principio. Dice que se movía sobre la faz de las aguas, evaluaba todo lo que vino a ver cómo estaba toda la creación. Incluso Jesucristo tiene una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo. Esa unicidad de Dios estaba en todo momento: el Padre observando al Hijo, el Hijo clamando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo conviviendo en el interior de Jesucristo. Y esto hacía entender esta relación que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es interesante, hermano, entender la unicidad de nuestro Dios. Más adelante encontramos en Juan 10:30, es decir, en la época ya de Jesucristo, de este Dios ya humanizado, que entendía toda la condición de su creación, y entonces encontramos que Él dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Qué es lo que Jesucristo quería decir con esto de yo y el Padre uno somos? Por eso fue una frase que le trajo muchos problemas a Jesucristo en la tierra. ¿Por qué? Porque imagínate el pensamiento de muchísimas generaciones de judíos, por supuesto, en donde se les había explicado en la Torá, que era el Antiguo Testamento, se les había explicado el concepto de que solamente Dios podía ser Él. No había manera de entender que Dios pudiera venir a la tierra y entrar en la humanidad de una persona para poder venir a enseñarnos
cómo relacionarnos con el Padre. Es decir, este pensamiento que ya tenía, vamos a decir, años encarnado en la conciencia de los judíos, no les permitió entender esto y por eso lo acusaban y decían esto es blasfemia. Es una blasfemia que no podemos nosotros entender y considerar. Y entonces por eso le acusaban y decían, ¿cómo tú, Jesús, dices que tú y el Padre uno son? Espérate, no, no es así. Y quiero decirte que esta relación entre yo y el Padre, es lo que decía Jesucristo, se tiene que entender bajo el concepto de que lo que quería decir Jesús es que la manera de pensar de él era muy similar a la manera de pensar de Dios. Era similar, era igual. Cuando habla de unicidad, yo y el Padre uno somos, lo que estaba diciendo Jesucristo es, no vas a encontrar nada que no tenga Dios que yo no tenga. Y entonces empezamos a ver cómo Jesucristo cuando caminó por la tierra manifestó muchísimas características que el Padre, que Dios Padre tenía y había demostrado anteriormente. No por eso, no por nada, no por eso no le perdonaron la vida, sino que lo llevaron a la cruz como parte de ese proyecto que Dios tenía para que lo juzgaran por haber dicho una semejante blasfemia según ellos. Dice que lo mismo que tiene el Padre, Jesucristo decía, lo mismo que tiene el Padre, lo vas a encontrar en mí. Eso era la esencia. Lo que Jesucristo venía a revelar era el hecho de decir, lo mismo que mi Padre es en todos los conceptos, lo vas a encontrar en mí. Vámonos, por ejemplo, con el concepto de poder. Jehová manifestó el poder en la creación. Vamos a hablar de la creación. Él era el dueño de todas las cosas. Él dio vida y vida en abundancia en muchos momentos de lo que es la Biblia. Tenía un poder incalculable. Sabía que era un Dios fuerte y celoso, dice la palabra. Un Dios que no permitía que cosas sucedieran y él tenía el poder incluso de mandar plagas cuando su pueblo fue sujetado por los egipcios. Entonces vemos a un Dios con poder, un Padre que es Jehová, pero también encontramos a un Jesucristo que también tenía poder. Cuando vemos, por ejemplo, el manejo de las plagas en el Antiguo Testamento, es exactamente lo mismo que Jesús hizo, manejar la naturaleza cuando Él estuvo aquí en la tierra. Recordarás que Jesús caminó sobre las aguas. Eso era tener el control sobre la naturaleza que ellos mismos habían creado. En términos de ciencia, Dios conoce absolutamente todo. No hay nada que se le pueda esconder al Dios Padre que nosotros conocemos. Jesucristo también era igual. Jesucristo tenía ese dominio de la ciencia y por lo tanto los dos podían concebir esa misma capacidad. Y de ahí hablamos de conocimiento, bondad, autoridad, presencia. El Dios Padre era bondadoso con nosotros, por supuesto que sí. ¿Cuántas veces perdonó a lo que es la humanidad? Cuando estaba con Noé, dice la palabra que ya habían pecado demasiado y vino un juicio de parte de Jehová. Y entonces dice que después de que vino ese juicio, Dios tuvo la autoridad, tuvo el poder, tuvo el conocimiento de todo lo que estaba pasando en la tierra, pero al final dice que dijo que no iba a volver a juzgar a la tierra de esa manera. Y entonces habla de que Dios dice no va a volver a pasar esto y coloca el arco iris como ese símbolo de bondad, de pacto hacia lo que es la humanidad. Jesucristo fue igual. Imagínate lo que le hicieron. Viene Dios. Viene Dios, entra en la humanidad de Jesucristo y posteriormente dice la palabra que Jesucristo perdonó a todos aquellos que lo mataron. Dice, perdónalos Dios, perdónalos Padre, porque no saben lo que están haciendo. Y esto lo que tiene que ver, hermano, es con el hecho de que cuando Jesucristo pide que perdone el Padre a todos los que lo habían juzgado de esa manera, también estaba diciendo, Padre, si tú eres bueno con ellos, yo también tengo que ser buenos. Y lejos de pedir un juicio contra ellos, yo pido que también se les perdone. Entonces encontramos estas características: el amor, la gracia, la misericordia y la compasión. Cuando entendemos esto, estamos hablando de que lo mismo que tiene el Padre lo vamos a encontrar en Jesucristo.
Vamos a la siguiente. Vamos a leer Hebreos 1:2 y ya lo coloqué. Discúlpame. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos había hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate lo que dice Pablo en esta carta a los Hebreos. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, el Padre nos ha hablado por el Hijo. Aquí vemos una interlocución. Lo que Dios piensa nos los ha expresado a través de Jesucristo, a quien constituyó, es decir, lo formó, lo conformó, es decir, lo hizo heredero absoluto de todo. Y cuando hablamos de herencia, hablamos de todo aquello que el Padre tiene. Entonces, cuando el Padre tiene todas esas características que ya leímos, aquí dice la palabra que se las heredó a Jesucristo. Él tiene todos estos elementos, todas estas características, y dice, y por quien así mismo hizo el universo. Está hablando de que Jesucristo tenía todos estos elementos que nos hacen entender esa unicidad. ¿Te acuerdas de ese concepto? ¿Sí? 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, fíjate aquí, una hermana me preguntaba que si nosotros éramos luz o Jesucristo era luz o cómo estaba esto. Este versículo lo que nos dice es que siendo el resplandor de su gloria, es decir, Dios Padre y el Hijo son la luz, son el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí lo que subrayé fue, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Debemos de entender que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando hablamos de gloria, hablamos de exaltación, hablamos del lugar privilegiado, hablamos de esa característica que solo Dios puede tener, solo Dios puede llenarse de gloria, y en su misericordia, como vamos a ver más adelante, nos comparte su gloria. Pero en este caso estamos hablando, en este momento preciso, de que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Cuando habla de sustancia, está hablando de esencia, ¿te acuerdas de eso? Y estamos entonces otra vez viendo que Él, Jesucristo, hereda características todas del Padre en esa esencia. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Fíjate aquí qué interesante. Jesucristo nos purifica de nuestros pecados por medio de su sacrificio. Y eso es lo que quiero que siga quedando claro. Vámonos a la siguiente. Estamos hablando de un solo pensamiento. Un solo pensamiento implica que no puede haber variación, no puede haber diferentes formas de entenderlo. Y el Espíritu Santo, que es el tercer elemento que quiero explicarte el día de hoy, comparte la voluntad del Padre y del Hijo. Aquí no podemos decir que cada uno tiene un proyecto distinto, no, son semejantes en la manera en cómo piensan. Cuando hablamos de semejanza, hablamos de que los tres tienen un acuerdo, cada uno de ellos, y esto se manifiesta a través de lo que ellos hacen en nuestra vida. Y fíjate que aquí yo quiero decirte una cosa, hermano. Quiero que empieces a visualizar que el pensamiento de Dios siempre está centrado en ti. Y me estarás diciendo, ¿en mí? Pero si a veces yo siento que Dios no me escucha, a veces le pido y no me entiende, a veces le solicito y no recibo. Fíjate que esta expresión mucha gente me la dice, gente que no conoce de Dios, por supuesto, y me dice, es que yo ya se lo he pedido. Yo le digo, mira, pídeselo, Dios puede responderte en esta área en concreto en tu vida. Y dice, pero es que ya se lo he dicho y no me ha respondido. Y entonces tengo que empezar a explicarles cómo es el proceso dentro de la vida cristiana. Y lo que quiero decirte es que cada uno de estos, cada uno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene como pensamiento tu vida. Y es ahí donde vamos a ir desarrollando en la segunda parte de esta plática esto que es interesante, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo para que su creación, que eres tú, pueda tener la salvación.
Y eso es bien interesante, hermano, que entiendas cómo tres en uno todo el tiempo están pensando cómo hacer que aquel hijo que crearon regrese a la promesa original de que sea feliz y que sea salvo, porque son dos cosas que van unidas. Cuando nosotros entendemos que tengo la salvación en mis manos, no porque yo la pueda tener, sino como esa esperanza que yo puedo tomar, no porque yo me la pueda dar, sino como aquello que puedo abrazar. Cuando yo tengo la esperanza de que voy a ser salvo porque la estoy abrazando, créeme que hay tranquilidad y felicidad en mi vida por diferentes situaciones que vamos a estar viendo. Primero tenemos que entender, la voluntad de Dios es perfecta. ¿A qué se refiere esto? Que hay una perfección en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando hablamos de perfecta es que no existe falla en esto. No, el diseño no puede tener ese margen de error como para que su voluntad no se cumpla. La perfección existe de tal manera en el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la capacitación. Son tres procesos que nos van a llevar a la buena voluntad de nuestro Dios. Y te lo repito, el Padre en la creación nos hizo semejantes a Él. Y esto fíjate que es interesante, porque yo tengo que entender, hermano, que cuando yo voy caminando por la calle, yo me parezco a mi Padre. Y tengo que estar orgulloso de cómo es mi Padre. Cuando yo estoy en una circunstancia donde siento que le fallé a mi Padre, me tengo que acordar de lo que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de mi Padre, hizo por mi vida. Y entonces eso hace que me sienta yo justificado, que me sienta yo perdonado. Y luego, para poder entender cómo caminar mejor, para tener una mejor relación con nuestro Dios, entra lo que es la capacitación, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer para entrar en esa relación del Espíritu Santo. Y para ello vamos a ver lo que Felipe le dijo a Jesucristo. Fíjate, Felipe, un hombre que caminó con Jesucristo, que estuvo viviendo, que estuvo contemplando todas las maravillas de Jesucristo. Llegó el momento en que escuchaba a Jesús y decía, el Padre y yo somos uno. Y hablaba de muchas cosas del Padre. Jesucristo haciéndoles entender que al Padre se le tiene que dar la honra, el lugar, la alabanza, se le tiene que dar todos esos elementos porque Él lo merece. Y dice que llega y le pregunta a través de este testimonio que escribió Juan en el capítulo 14, versículo 9. Y dice así, Jesús le dijo a quien, a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? A ver, Felipe, ¿has visto todo lo que yo he hecho? ¿Has visto que he ido y le he predicado al pecador? ¿Has visto que he ido y he tenido misericordia por los enfermos? ¿Has visto y te llegó el testimonio de que caminé sobre las aguas? ¿Estuviste cuando Lázaro fue resucitado? ¿Estuviste cuando los leprosos vinieron a pedirme ayuda y a través de la palabra y el poder fueron sanados? Tanto tiempo hace que estoy contigo y con ustedes, discípulos, y no me han conocido. Ahí estaba hablando él como Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no es que hubiera una usurpación, no. Lo que estaban hablando es que la voluntad de Dios, que es perfecta, se manifiesta en cada uno de ellos, que son uno solo. Le estaba diciendo, lo que tú has visto, yo he venido, más bien, es Jesucristo diciendo, yo he venido a revelar cómo es Dios. Es decir, si la palabra del Antiguo Testamento no fue suficiente para entender quién y cómo es Dios, dijo Jesucristo, yo vine a la tierra para que ustedes observaran quién es mi Padre, quién es Jehová. Eso es lo que le estaba diciendo a Felipe y sus discípulos. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo revelando
cómo es en la intimidad lo que es el Padre. Y aquí tenemos que encontrar diferentes rasgos de lo que es esa paternidad. Fíjate que leo constantemente esa historia donde dice que Jesús amorosamente se llevaba a la gente, lo apartaba de todos y les daba lo que pedían. El sordomudo, el que más bien era sordo, perdón, pero tenía problemas de lenguaje. Y dice la palabra que él amorosamente se lo llevó, lo apartó, y dice que le tocó los oídos y le tocó la lengua y le decía: Efata, sean abiertos. Y es una escena donde se habla de una intimidad. Estaba toda la gente y él dijo: no, yo me lo llevo aparte, y se llevó a unos cuantos. Y dice que en esa intimidad, en esa relación, Jesucristo le da la sanidad. Y el Padre en ocasiones es así, hermano. ¿Por qué? Porque en medio de tu angustia, en medio de situaciones que vivimos, en ocasiones decimos: Padre, por favor, ayúdame. Y cuando esto sucede, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en esa intimidad Dios toca nuestros oídos, como dice que Jesús lo hizo, toca nuestra lengua y empezamos a escuchar la felicidad que estamos esperando. Aquellas palabras, si tenemos un problema, escuchamos la solución. Si tenemos muchos conflictos y no puedo decir soy feliz, empiezo a expresar con mi boca soy feliz, a raíz de esta buena voluntad de nuestro Padre. Vamos a ver entonces el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio, dice la palabra. Dice que da testimonio acerca de él. En Juan 15:26 dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Dice: pero cuando venga el Consolador, quien estaba hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. Fíjate esta relación interesante. Jesucristo dice: yo lo voy a enviar. Ahí habla de la comunión que tiene, de que el Hijo no es mayor que el Padre, ni el Padre. Es decir, no, Jesucristo está diciendo: yo voy a enviar al Espíritu Santo. Pero no es una guerra, o más bien no es un conflicto donde se diga quién es mayor. No, aquí yo estoy hablando de que los tres están trabajando en equipo, en esa unicidad, para hacer las cosas, y obviamente que el beneficiado único eres tú. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, del parte del Padre, el Espíritu, y está con mayúscula, acuérdate de esto, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y la pregunta que estarás diciendo: ¿qué significa testimonio? Testimonio significa demostración o evidencia. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando lo mande, iba a demostrar, iba a dar evidencia de que Jesucristo era también parte de esa verdad, que era Dios. Porque como muchos no estaban creyendo en Jesucristo, decía él: yo y el Padre uno somos. Muchos de repente decían: ¿cómo? Tú y el Padre uno son. ¿Cómo me lo demuestras? ¿Cómo puedo yo creer? Decían en aquel tiempo, que tú, Jesucristo, eres igual que nuestro Padre que hemos conocido por muchos años. Aquí está la respuesta. Jesucristo dijo: yo os enviaré al Padre. Incluso le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Fíjate, Jesús dando una promesa de que el Espíritu Santo iba a caer sobre ellos e iba a permanecer en ellos. Quiere decir que había un acuerdo en ese sentido de ser compartido, y Jesucristo decir: por favor, Espíritu Santo, habita en ellos. Dice: el cual procede del Padre. Ahí estamos: Hijo, Padre y Espíritu Santo. Y dice: él dará testimonio acerca de mí. Incluso Jesucristo, en ese poder, el Padre tiene poder, el Hijo tuvo poder para sanar enfermos. ¿Y qué les dice? Ir y predicar el Evangelio. Y también les dice: impongan manos para que la gente sana. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos y la gente sanará. De lo que estaba hablando era de que el Espíritu Santo, cuando estuviera en ellos, iban a tener características similares a las que el Espíritu Santo tiene. El Espíritu Santo tiene el poder, el Padre tiene el poder, y el Hijo tuvo el poder. Pero ¿sabes qué? Esta gloria, esta manifestación del Espíritu, también lo que implica es que ellos iban a tener ese poder. Y estoy hablando de los discípulos.
Aquí Espíritu Santo, Padre e Hijo se pusieron de acuerdo para compartir esa gloria, y ellos entonces entendieran que el poder del Espíritu Santo iba a demostrar o dejar evidencia de que Jesucristo sí fue el Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Si ya entendimos que el pensamiento del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo es el mismo, entonces diríamos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Bueno, entonces tendríamos que responder a ello. Preparar a quienes Él llama para vencer el pecado y forjar un carácter justo en ellos. Fíjate que su pensamiento es esto. Hubo una separación de Adán y el Padre. Entonces el proyecto de Dios era que en verdad ese sentimiento de paternidad, Dios no quiso perderlo. Fíjate la misericordia de Dios. El Padre no quiso resignarse a decir, hice a mi creación y ahora la voy a perder. No. Dios todo el tiempo, y lo he dicho en muchas ocasiones, lo que nunca vamos a lograr es que Dios se canse de buscar nuestra salvación y nuestro bienestar. En verdad el amor de Dios es grande, y por eso decimos que lo que Él quiere a través de su pensamiento es preparar a quienes Él llama para vencer el pecado y forjar en ellos un carácter justo en ellos. Es decir, que nos llamó y quiere que venzamos el pecado. Y para mí el pecado es que el hombre se equivoca. Eso para mí es el pecado. No es otra cosa más que equivocarte delante de Dios. El pecado lo que dice es que tú no te equivoques, porque vas a sufrir, porque vas a sentirte mal, porque te va a ir mal en la vida, porque Dios te ama. El sentido del pecado tiene una relación estrecha con el amor de Dios. Si Dios te advierte a través del señalar el pecado, es porque Él no quiere o no ha dejado de amarte. Es el hecho de decir, este es mi hijo, y ponle tu nombre, y yo no quiero que se pierda. Por eso tengo que advertirle sobre la equivocación que puede tener en relación a mí. Yo quiero un día contemplar su rostro como cuando lo vi en el Edén con Adán. Él conserva esa esperanza de volvernos a ver y decirnos, tú eres mi hijo. Y cuando hablo de esperanza, esa es la fe. Él hace todo con tal de que nosotros un día estemos frente a Él y podamos reconciliarnos y nos dé el don de Dios, que es la salvación. Entonces por eso dice, para vencer el pecado y forjar un carácter justo en nosotros. Ese carácter que nos va a permitir permanecer en lo que es la fe. Romanos 8:30 dice así, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Roma. Le está diciendo tres conceptos importantes que quiero que te queden claros. Predestinó, justificó y glorificó. Para entender esta parte debemos de dividirla en tres y poder profundizar un poquito sobre este pensamiento de Dios, que están los tres involucrados en relación a nuestra vida. El primer concepto es predestinar. Acuérdate, predestinar, justificar y nos glorificó a nosotros. El primero dice, predestinado. Dios llama a todos, sí, esto es universal, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, el Padre amó al mundo, que ha dado a su Hijo. Aquí encontramos al segundo participante de esta unidad, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios llama a todos, por supuesto. De ahí que nos dice que debemos de predicar el evangelio a toda criatura. No dice nada más a los que te caen bien, no dice nada más a tus amigos, no, dice a toda criatura. Y se entiende también que no todos van a ser, no todos van a entenderlo. De hecho, algún pastor alguna vez yo escuché que decía que las matemáticas se aplican también en este llamado. Porque acuérdate que dice que un tanto fue de la palabra, de la semilla, fue arrojada en el camino, y dice que como estaba muy duro el camino, no encontró tierra fértil. Ahí muchos no quisieron escuchar. Otros dice que lo aventaron, sí dio fruto, pero cuando vinieron los problemas,
problemas, salió el sol, dice que se quemó y murió esta planta. Quiere decir que tan solo unos cuantos que sí recibieron fueron fructíferos. Y aquí es donde entendemos esta parte que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De todos los que Dios llamó, solamente son seleccionados aquellos que creen. No es que Dios utilice esta predestinación para decir a estos no los quiero. No, Dios llama a todos. Pero Él, como conoce, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él sabe quiénes van a decir que sí. Ellos saben quiénes va a aceptar. Por eso Él en muchas ocasiones dice que no todo el que me diga Señor, Señor será salvo, porque sabrá que habrá gente que se le hable del evangelio, pero que no quiere recibirlo. A eso se refiere esta predestinación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos ese pensamiento de que Dios quiere que nadie se pierda y tenga vida eterna. Justificación o justificado. Justificado significa absolver. Sabemos, te coloqué una imagen de una manzana porque es el símbolo. No, la Biblia no dice que fue una manzana el pecado, acuérdate de eso. Pero muy recurrentemente se utiliza este fruto. Pero bueno, entonces hablamos de que esta fruta, perdón, es fruto, es fruta, hablamos de que representa el pecado. Cuando el pecado se hizo presente, el único que pudo justificarnos a través de todo eso fue Jesucristo. Y entonces Él manda a su Hijo para ser justificado nuestra vida. Anteriormente el Padre decía que a través del sacrificio de un cordero, de un animalito, podía justificarse o ser absuelto del pecado que habíamos hecho. Pero vamos a ver lo que dice Juan 3:17, que nos habla del tiempo más contemporáneo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí lo que estamos viendo es que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Es decir, Dios nos absuelve, es parte de su pensamiento. Ya vimos que el primer concepto, y te lo regreso para que lo veas, si era predestinado. Es decir, fuimos todos seleccionados y después fuimos absueltos. Quiere decir que alguien vino y pagó. Alguien vino y dijo, es cierto, Roberto ha pecado muchísimo, no merece la vida eterna, no merece su salvación. Y entonces viene Jesucristo, entrega su vida por ese acuerdo de pensamiento que tiene el Padre y el Hijo, y entonces me absuelve, para que no me pudiera condenar, sino que el mundo, y en este caso Roberto, pudiera ser salvo por él. Entonces encontramos el segundo elemento de ese pensamiento, la justificación. Y ahora vámonos al tercero, que es se glorificó. Romanos 8:17 dice así, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate que este concepto yo lo he buscado, y cuando dice glorificar, glorificado, significa que a Dios tenemos que darle el lugar que Él merece. Cuando nosotros le damos alabanza, le cantamos a Dios diciendo, tú eres nuestro Dios, ven a habitar en este lugar. Le estamos dando una honra, le estamos dando alabanza, le estamos dando un reconocimiento a nuestro Dios. Lo estamos colocando en ese lugar donde decimos, tú eres el que estás arriba, nosotros estamos abajo. Y entonces Romanos 8:17 dice el apóstol, dice, también herederos somos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Te acuerdas que en un principio la palabra dijo que Jesucristo había sido heredero de todas las características que Dios tiene? Bueno, en esta parte nos está diciendo que ya somos coherederos, no somos herederos directos. ¿Sí? Que se entienda esto, sino somos coherederos a través de Jesucristo. Y esto implica que esa gloria también nosotros la podemos tener. Y entonces vas a decir, a ver, espérame, pastor, ¿cómo? Yo voy a tener gloria así como Dios. Eso es lo que dice. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿qué quiere decir? Proceso de santificación, proceso de justificación, proceso en donde nosotros entendemos la manera de pensar de Dios y entonces entramos en su manera de pensar.
Somos comunes a esa forma de pensar. Y dice, si es que padecemos, Jesucristo padeció, ahora padecemos nosotros. Nos separamos del pecado, es un padecimiento, son placeres, es carne. Bueno, nos separamos juntamente con Jesucristo y entonces dice, para que juntamente con Él, con Jesucristo, seamos glorificados. Dios te separa de esa base donde se encuentra la gente pecadora y entonces lo que hace es que te eleva a un rango de hijo de Dios. En el Salmo 91 dice que somos poco menos que ángeles. Y eso tiene que ver con el hecho del que habita, y dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice que si Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Y no puedes habitar, no puedes estar en un lugar donde está Dios que es santo y que tú no seas santo. No, en ese sentido, cuando tú te purificas, cuando tú te reservas a través de lo que hizo Jesucristo, dice que padeces juntamente con Él y entonces adquieres esa glorificación, esa recategorización. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo en esas tres manifestaciones, están los ángeles y dice que después estamos nosotros, porque somos poco menor que los ángeles. Ya no dice que somos pecadores como antes. Fuimos comprados y fuimos sanados por su llaga, dice la palabra. Y cuando habla ahí, habla de que fuimos sanados del pecado. A eso se refiere. Entonces, fíjate qué interesante pensamiento de Dios. Fuimos predestinados, seleccionados. Fuimos justificados por Jesucristo y ahora entendemos que Dios nos glorificó en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo llegar a esa exaltación de parte de Dios? Y me gustó esta imagen porque a veces estamos sujetos, a veces estamos tomados en esa parte que no creemos que Dios nos va a exaltar y colocar en un lugar especial. Muy bonita imagen, por cierto. Dice, a través de la intercesión es como nosotros podemos llegar a esa exaltación. Y vamos a ver que la Biblia nos los explique. Romanos 8:26 dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Te acuerdas que te dije que el Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un proyecto bien claro, bien definido? Pues esto es de lo que te estoy hablando. Dice que el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir, hermano, que en este pensamiento Dios dijo, yo lo voy a seleccionar, lo voy a justificar y quiero que sea parte de esa gloria. Pero Dios sabe que nosotros fallamos mucho. Fíjate cuánto nos ama, nos ve como hijos pequeños, nos ve como hijos falibles, es decir, que fallamos. Nos ve como aquellos que vamos bien y caemos, que nos volvemos a levantar y nos volvemos a caer, y que nos volvemos a levantar y nuevamente volvemos a caer. Dios conoce nuestra naturaleza, pues Él nos hizo. Y entonces, ¿qué es lo que Él diseña? Diseña la participación del Espíritu Santo precisamente para ayudarnos en nuestra debilidad. Y fíjate que este es un elemento muy hermoso de parte del Padre. ¿Y sabes por qué? Porque es colocarnos a un espíritu que nos asesora en todo momento para que nuestra debilidad nosotros podamos salir adelante. Dice el versículo, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjate, aquí está diciendo, a veces el hombre necesita cosas y a veces ni siquiera sabe cómo pedir. A veces a la gente le dices, a los niños pequeños, a ver qué quieres. El niño quiere un juguete y empieza a decir, mira papá, lo que pasa es que yo he creído que como yo me porto bien y entonces yo veo que tiene, y el vecino entonces, y le da muchas vueltas a la situación para que al final digo, quiero un cochecito de regalo. A veces no sabemos pedir, le damos muchas vueltas, es decir, que nuestra oración no es eficaz, nuestra manera de entender a Dios no es eficaz y por lo tanto Dios en esa misericordia, en ese amor, en esa compasión que tiene por nosotros, entonces dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, te pone el Espíritu Santo para que te ayude. Pues
hemos de pedir, no hemos de pedir, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay una ignorancia en ocasiones de nosotros de cómo ser eficaces. Pero viene ahí lo más hermoso de este versículo. Bueno, todo el versículo es hermoso, pero me gustó mucho. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando dice gemidos indecibles, hermano, estamos hablando de un lenguaje que no comprendemos. Hablamos de ese lenguaje que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ese lenguaje que no podemos entender. De esa eficacia que no podemos tener. De esa capacidad certera de pedir las cosas como conviene. Y aquí es donde entramos en esa plenitud de lo que es Cristo. Cristo tiene la plenitud de todos los elementos y entonces entendemos, hermano, que si tú estás batallando con algo, ya no te culpes. Mejor pídele al Espíritu Santo que pida por ti para que salgas de esa situación, para que en este pensamiento diseñado por Dios, en donde tú eres el centro de todo ese pensamiento, puedas tener las garantías de que vas a salir adelante. Lo que tienes que hacer es decirle, Espíritu Santo, por favor, dile al Padre y dile al Hijo que necesito salir de esta situación. Y explícasela en la intimidad. Lo que tienes que decir, batallo con esto otro más. No sé cómo hacerle, caigo constantemente en esto. Necesito ayuda, Espíritu Santo. Por favor, pide a través de ese lenguaje espiritual que yo no entiendo, pídele al Padre y pídele al Hijo que por favor me ayuden. El Espíritu Santo tiene la capacidad de estar con nosotros en todo lugar y en todo momento. Por eso cuando tú vas a hacer algo incorrecto, hay algo que te dice no, y es la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué garantía! ¿Sabes por qué los tres se ponen de acuerdo en ese pensamiento? Porque cuando fuimos creados con ese amor de hijos. Y en todo momento, tú que eres padre, a lo mejor los hijos no me van a poder entender, pero tú contemplas a tu hijo y dices, no importa lo que haga, yo seguiré amando a mi hijo, aunque se porten mal. Imagínate si tú y yo, que somos seres humanos, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, dice la palabra, cuanto más nuestro Padre espiritual. Entonces es ahí donde nosotros decimos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26 dice esta parte, incluso agregar que esta intercesión nos dará una belleza interior que es a través de la santidad. Fíjate, cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, nosotros nos recuperamos, entramos en ese proceso de santidad y entonces llegamos a tener esa hermosura. La gloria de Dios es hermosa. La presencia de Dios es una manifestación que te hace sentir paz, te hace sentir emociones verdaderas y entonces es una belleza contemplar tu belleza, dicen los salmos. Cuando nosotros entendemos esta relación con el Espíritu Santo, ¿sí?, también adquirimos parte de esa belleza. Cuando tu vida tiene santidad, se convierte en una belleza interior que a Dios le agrada. Cuando habitamos en su morada, nosotros compartimos esa belleza de Dios, no una belleza propia, una belleza adquirida a través de la justificación de Jesucristo. Entonces, hermano, podemos decir que Dios hace todo esto en nosotros. Y ya cerrando lo que es el tema, la unidad de pensamiento de Dios implica llevar a la humanidad, que es creación del Padre, a los pies de Jesucristo, para justificar su vida y sean salvos, siendo asistidos en todo momento por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Hermano, me gustaría que pudiéramos orar y darle gracias a Dios por este tiempo, que espero que hayas entendido que Dios lo que pretende es que a través de su pensamiento, todo el tiempo tú eres el centro de atención. Cintia, tú eres el centro de atención de Dios. Silvia, eres el centro de atención de nuestro Dios. Jorge, Javier, tú eres el centro de atención. Mita,
Miguel, todos los que están conectados, somos el centro del pensamiento de nuestro Dios. Padre en la creación porque nos hizo, Hijo en la redención porque nos redimió y nos justificó, y Espíritu Santo porque nos ayuda a comunicarnos con el Padre para que podamos nosotros ser corregidos. Vamos a darle gracias a Dios y después quisiera que una persona participara. Me puse de acuerdo con ella, pero antes de eso vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle: Padre, tú eres bueno. Señor, te quiero dar las gracias, Señor, por este tiempo en que tú permites que podamos compartir tu palabra. Señor, qué tan interesante es entender tu pensamiento, que nosotros somos el centro de tu atención, que tú has colocado ese diseño perfecto para que podamos estar delante de ti, para que podamos, Señor, entender que nosotros somos tu principal interés. La gente podrá decir que nosotros no importamos. Señor, tu palabra dice que nosotros somos el centro de tu atención. Señor, ¿quién es el hombre para que tú tengas consideración de él? Yo creo, Señor, que somos tu creación, que tu amor, tu misericordia, tu gracia infinita permiten que nosotros seamos lo que tú quieres que seamos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú seas bueno y que hagas de nosotros, Señor, personas sensibles a tu palabra para que podamos seguir en este camino. Justifícanos en el pecado, Padre, pero también el Espíritu Santo nos guíe para que no sigamos pecando en lo que hemos fallado. Padre, perdona nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a salir de estas complicaciones que a veces ni siquiera nosotros entendemos a bien. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Quiero darle gracias a mi hijo que nos está apoyando en lo que es la transmisión de este programa. Pero antes de irnos me gustaría platicarles que una de las personas que participan en la iglesia, ya son varias, pero varios del concilio ya participaron en esto que le llaman experiencias Haggai. Este curso de experiencia Haggai tiene la finalidad de sensibilizarnos sobre aspectos de la vida cristiana que son muy importantes. Y me gustaría que nos diera su testimonio una persona que participó en esta experiencia. Fue virtual, fue a distancia, pero estuvo muy pendiente, contó con todas sus asistencias y me gustaría que ella pudiera platicarnos, y voy a abrir el micrófono y el video para que ella nos dé su testimonio. Se trata de la hermana Viridiana. Ya está por ahí. Vamos a pedirle que abra su cámara para que podamos darle paso y que nos dé un testimonio breve de qué fue lo que ella experimentó y de qué manera pues ella salió y nos puede compartir. Viridiana, pasamos la cámara. Que Dios te bendiga, bienvenida, y pues estás aquí con nosotros. ¿Sí?